Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7 al 12, aunque ahora a manera de introducción vamos a leer solamente el versículo 7. Así dice la bendita palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aún recuerdo la ilustración que frecuentemente citaba mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, para hablar sobre la actitud que debíamos tener los creyentes en los momentos que calificamos como de victoria, de reconocimiento o de un logro alcanzado. Él contaba que cuando un escalador amateur por fin alcanzó la cima de un pico muy elevado que hace rato estaba buscando llegar, en su emoción, al llegar allí, empezó a saltar en celebración, a lo que reaccionaron sus compañeros más experimentados, tomándolo de los hombros e hincándolo, a la vez que le decían: en estas alturas solo estamos seguros estando de rodillas. Es una ilustración sencilla, pero muy diciente, muy real, de la actitud humilde, de humillación que debemos tener los creyentes en aquellos momentos que calificamos como buenos momentos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta que conocemos como Segunda a los Corintios, se encuentra en un momento de la historia, en la relación con esta iglesia que él mismo fundó, que podríamos describir así, como un momento de triunfo, como un momento de victoria, de vindicación y de reconocimiento de toda su labor, de su autoridad y su ministerio. Eso sí, después de haber pasado por un proceso supremamente doloroso con estos creyentes de Corinto. En varias ocasiones a lo largo de la exposición de esta carta hemos procurado resumir esa tensa historia del apóstol Pablo como fundador de la iglesia de Corinto y la misma iglesia de Corinto, pero nos basta con recordar que para el momento en que se escribe Segunda de Corintios, se ha llegado a ese punto al que ante la exhortación, la reprensión, la disciplina ejercida por el apóstol Pablo, procurando que esta iglesia inmadura entre en razón, ellos han estado al borde de tomar esa actitud clásica del impenitente, del que no se humilla ante la corrección, del que no acepta su pecado expuesto y mucho menos asume su responsabilidad. ¿Cuál es esa actitud clásica? Recurrir a desconocer la autoridad del que les está corrigiendo. A ese punto de no retorno casi ha llegado esta iglesia, con todo lo que implicaría impugnar, negar la autoridad apostólica de Pablo, cuando él, como último recurso, ha enviado a Tito a Corinto, después de un intercambio de cartas y de visitas que, bueno, no voy a volver a traer a colación, pero que ya hemos una y otra vez tratado de resumir aquí. Como último recurso, cuando ellos ya han llegado casi al punto de negar esa autoridad del apóstol Pablo, ha enviado a Tito a Corinto a tratar de hacerlos entrar en razón, muy probablemente portando una carta que conocemos como una carta severa, y acordando con él que de regreso de Corinto, trayendo las noticias que tenga que traer, se encuentren en Troas. Y aquí en la carta se narra ese momento previo a su encuentro con Tito, y después va a narrar finalmente las maravillosas noticias que trae de la iglesia de Corinto. Por favor,
Devolvámonos a 2 de Corintios 2:12. El propósito de recordar esto es recordar todo lo que ha estado pasando y la excelente noticia que trae Tito, y por lo tanto ese momento victorioso de vindicación, de reconocimiento de toda su labor y su autoridad y de ministerio del apóstol Pablo, para que también notemos la actitud de un verdadero hombre de Dios en estos momentos, que antes de estar saltando, celebrando la victoria, como estos escaladores, debe estar en esas alturas de rodillas delante de Dios. 2 de Corintios 2:12 al 14. Cuando llegué a Troas, está contándoles ahora en una carta a los corintios, una carta conciliadora como es esta de 2 de Corintios, después de haber pasado toda esta historia, pero recordando ese momento. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y allí, inmediatamente a continuación, Pablo da una exclamación al inicio del versículo 14. Dice: mas a Dios gracias. Y allí el apóstol Pablo nos deja en una gran pausa en su narración, en lo que está contando acerca de ese último recurso de enviar a Tito y de haber acordado con él encontrarse en Troas, pero no haberlo encontrado, y entonces seguir su camino hacia Macedonia esperando encontrárselo en el camino. Allí hace una gran pausa que el apóstol Pablo usa para exponer la gloriosa labor que le ha sido encomendada como un ministro del nuevo pacto, para después de haber expuesto todo lo que significa ese llamado que Dios le ha hecho a él como ministro de un nuevo pacto en Cristo Jesús, terminar de contarnos qué es lo que ha pasado en el capítulo 7. Vayamos hasta 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4 al 7, y quiero que notemos cómo al principio, en este capítulo 2 que acabamos de leer, se nota la tensión, se nota la preocupación de Pablo con toda la situación, además de todo el desgaste de lo que ha estado viviendo con la iglesia de Corinto. Pero quiero que note ahorita el cambio tremendo que viene en Pablo con las noticias que trae Tito. Dice 2 de Corintios 7, 4 al 7, dice: mucha franqueza tengo con vosotros, le está diciendo a los corintios. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ¿recuerdan cómo quedó antes de la pausa? Que él no tuvo paz, no halló, entró a Tito y entonces partió a Macedonia. Bueno, aquí ya dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora, toda esta descripción de la gloriosa labor de ser un ministro de un nuevo pacto se halla en medio de esta narración que acabamos de recordar en el 2 y en el 7. Toda esa descripción que Pablo hace del llamado que Dios le ha hecho como un predicador del evangelio, consumada ya la obra de Cristo, establecido el nuevo pacto en Cristo Jesús, se halla en medio de esta narración de tensión y después de triunfo. Porque sí, hermanos, ha sido un triunfo, es una victoria en medio de esta torpe pero verdadera iglesia de Cristo, de estos antiguos paganos, de las peores condiciones morales como los corintios, pero ahora hermanos en Cristo.
esta victoria de Cristo por medio de la labor de este hombre. Esta descripción que él hace allí entre el 2 y el 7, entre el capítulo 2 y el 7, esta descripción está enmarcada por la humildad. Más precisamente, y no huyéndole a la expresión, por la humillación de Pablo como un hombre de Dios, instrumento en las manos del rey. Hermanos, y es que no hay otra manera de que un creyente se mantenga en integridad frente a los logros obtenidos por Cristo a través de nosotros, de sus instrumentos, de su iglesia, si no es en una actitud de aceptación, de plena conciencia de nuestras incapacidades, de nuestra debilidad, y que aún así, a pesar de todo ello, por la voluntad de Dios, ha decidido usarnos para manifestar su poder en la redención de los perdidos para su sola gloria. Esto es lo que nosotros vemos entonces en medio de esta situación en Corinto, una iglesia que ha vuelto al camino, pero en esta gran pausa de su descripción como ministro de Dios, que podríamos describir como que en ese momento se halla en las alturas, en la victoria, porque ha sido a través de su labor, podemos notar en las expresiones de Pablo la actitud que todos nosotros necesitamos si no queremos perder nuestra integridad como creyentes, cuando a Dios le plazca usarnos para su sola gloria. Humildad, humillación. El versículo 7 de 2 de Corintios 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Varias paradojas. ¿Qué es una paradoja? Son aparentes contradicciones, dos afirmaciones que parecen contradecirse pero que realmente no lo hacen. Varias paradojas va a usar Pablo aquí para mostrar que la debilidad humana, que nuestras limitaciones, que nuestras aflicciones, que nuestro padecimiento, que nuestro dolor, que incluso nuestro deterioro físico, lejos de ser un impedimento para que Dios obre, es frecuentemente la voluntad de Dios para exaltar su poder. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo ha acabado de decir que Dios mismo, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha obrado en su vida. Lo ha sacado de las tinieblas y le ha confiado la labor gloriosa de predicar el evangelio. Los creyentes iluminados por el evangelio proclamado por él y por todos nosotros, ven por la acción del Espíritu Santo y ante la predicación humana, ven el rostro de Cristo, contemplan su gloria y vienen a él. Son vivificados los que estaban muertos, son liberados los que eran esclavos del pecado, y sus ojos son iluminados los que eran ciegos a las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Ese tesoro que es el evangelio es proclamado por instrumentos frágiles como nosotros, comunes y sin ningún valor comparado con lo que esa vasija nosotros portamos. Vasos de barro es la analogía que usa aquí Pablo. Qué gran diferencia con la autopromoción de los ministros del día de hoy. John Henry Howitt, un predicador de la transición del siglo XIX al siglo XX en Inglaterra, comentó lo siguiente: hay algo que no está bien cuando el vaso priva de su gloria al tesoro, cuando el cofre
atrae más atención que la joya que supuestamente guarda. Se da un énfasis muy perverso cuando la imagen queda subordinada al marco, cuando los cubiertos que se usan en un banquete suplantan la comida. Hay algo mortífero en el servicio cristiano cuando la excelencia del poder es la nuestra y no de Dios. Tal excelencia, entre comillas, es de carácter muy pasajero, se marchitará tan rápido como la verde hierba y pasará al olvido. Qué palabras tan sabias, qué denuncia tan tremenda para todo aquel que, pretendiendo hacer supuestamente mejor su labor, se autopromociona, se exalta, se pone en un nivel que no le corresponde. Amados hermanos, esta es la realidad de todo aquel que verdaderamente es un instrumento de Dios. La condición que se necesita ideal para realmente servirle a Dios es estar plenamente convencidos de lo que es evidente para nosotros mismos. Somos vasijas, somos limitados, somos débiles, somos frágiles, somos quebradizos, y aún así a Dios le ha placido usarnos para su gloria y para su honra. Ahora, ¿por qué Pablo, ante el tremendo logro de su labor ministerial en los Corintios, ahora pasa a resaltar sus limitaciones propias? Sin duda, lo hace para darle la gloria al único que lo merece, a Dios. Es precisamente esto lo que dice la parte final del versículo 7. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Podemos ver entonces esta intención de por qué en ese momento de celebración y de logro, Pablo entonces pasa a resaltar sus limitaciones. Pero hermanos, especialmente lo hace por lo siguiente, y viendo todo el contexto de la carta. Especialmente lo hace para corregir en los corintios la perversa insinuación que sus detractores, los falsos maestros, los falsos apóstoles, han procurado introducir en la iglesia. ¿Qué? Que nadie puede venir realmente de parte de Dios, traer un mensaje de Dios, ser un ministro de Dios como lo afirma ser Pablo, y a la vez vivir todas las dificultades que se ve que afronta en su labor, con toda la escasez que ha tenido que afrontar, con todo el castigo físico que finalmente ha recibido. Sus espaldas son testimonio de ello. Tan bajo han llegado en su oposición enconada al apóstol Pablo, que incluso no solo han señalado esto, sino que incluso pusieron en duda que alguien que tuviera la apariencia física que Pablo tenía, e incluso como hablaba, era dudoso que realmente fuera un ministro de Dios. Hermanos, qué denuncia tan grave para todos aquellos que todavía nos seguimos fijando nuestros ojos en las apariencias externas. Para todos aquellos que a veces evaluamos incluso un ministro o una obra del Señor por su tamaño, por la sede donde se congregan, por el vestido que usa el pastor, o incluso por sus expresiones básicas y poco elaboradas. Estos perversos habían llegado hasta ese punto, a sembrar en medio de la iglesia esta insinuación terrible. Si fuera un hombre de Dios, debería ir en hombros de águila, pasando por encima de todos los problemas. Debería mostrarse su unción, donde los problemas se le abren frente a sí mismo, por el poder que radica en él como ministro. Qué mentira tan grande, qué falsedad con la que muchos torpemente y por su ignorancia en las escrituras, aún en el día de hoy, son seducidos para seguir poniendo sus ojos en ídolos. Así se llamen ministros.
Mira cómo Pablo más adelante en esta carta, donde va a cambiar su tono de ánimo, que está dirigiendo a los corintios, a un tono fuertísimo de reprensión contra los falsos apóstoles, se refiere a estas críticas. Adelantemos hasta 2 de Corintios 10, el versículo 10, y por favor manténgase ahí en el capítulo 10 por un momento, no cierre ese pasaje. 2 de Corintios 10, 10. Claros en este punto. ¿Por qué el apóstol Pablo en un momento de triunfo empieza a señalar sus propias limitaciones? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero porque quiere corregir esta enseñanza de las que estoy seguro muchos de los que están aquí todavía no están libres. Todavía he tenido la desgracia de escuchar que se juzga una congregación por el zaperoco que hay en medio de la alabanza o no. Por cómo luce el ministro o no. Por cómo es la sede o por el número de personas que van allí. Mira lo que señala Pablo sobre estas insinuaciones malignas, estos parámetros perversos que han tratado de sembrar en medio de los corintios. Porque a la verdad dicen, refiriéndose a estos falsos apóstoles, a estos falsos maestros, hablando de Pablo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Nueva Versión Internacional lo traduce aún de forma más clara. Pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Estos perversos habían promovido en medio de los corintios, hermanos, criterios mundanos, externos y superficiales para evaluar supuestamente lo que procede de Dios o no. Por eso Pablo, aunque con la tranquilidad de una iglesia que ya ha entrado en razón, denuncia y corrige esos parámetros a todas luces carnales, pecaminosos, mundanos, diabólicos, de evaluar las cosas que proceden del Espíritu de Dios de esta forma. Mira cómo aquí mismo en el capítulo 10 Pablo rehúsa a evaluarse bajo estos parámetros tan... Y aquí puse sus puntos suspensivos y ahí lo dejo. Permíteme, te leo el versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción extendida. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, dice Pablo sarcásticamente, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Y aquí mismo deja claro cuál es la actitud que un hombre, cuando digo un hombre, es de manera general un hombre, una mujer de Dios, debe tomar cuando a Dios, a pesar de todas sus limitaciones, su fragilidad, sus pruebas, la adversidad, la tragedia, lo que sea que viva en medio de este mundo, Dios le plazca usarlo para su gloria y para su honra. Aquí Pablo más adelante en el versículo 17 dice, ¿cuál debe ser la actitud? Mas el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, Dios se deleita en usar a personas humildes y corrientes, frágiles, que pasan por todas las vicisitudes de este mundo caído y que la sociedad pasa por alto, para manifestar así su poder y que la gloria sea solo de Él. Alguien sabiamente afirmó que el prerequisito de ser útiles para Dios es estar humillados.
verse como se es en realidad y reconocer que toda la gloria, nuestros logros, pertenecen a Dios, que puso el tesoro en vasijas de barro. En su libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur comenta al respecto: el mundo está lleno de aquellos que están enamoradísimos de su inteligencia, importancia y capacidad para que Dios los use. Pero cuando Dios escogió a los hombres por medio de los cuales entregó su palabra a la humanidad, no escogió a los eruditos doctos de Alejandría, ni a los filósofos distinguidos de Atenas, ni a los oradores elocuentes de Roma, o los líderes religiosos sepulcros blanqueados de Israel. A todos los pasó por alto, favoreciendo a hombres del común. Y a aquellos que alguna distinción mundana tenían, primero los humilló antes de usarlos para su gloria. Dios deja claro que el poder no radica en el mensajero humano, sino en el mensaje divino, porque utiliza personas frágiles y falibles como tú y yo. El poder de Dios trasciende las limitaciones de las vasijas de barro que Dios usa para que toda la gloria sea suya. Es más, Pablo más adelante les va a enseñar que en el caso particular de ellos como apóstoles, a Dios le ha placido llevarlos hasta el martirio. Escucha esto. Escucha esto, porque es que hoy en día nadie quiere escuchar del sufrimiento determinado por Dios para sus hijos. Más adelante Pablo, en ellos como apóstoles, va a mostrar que al Señor le ha placido llevarlos incluso hasta su muerte, hasta gastar su vida para bendición de la iglesia y de los mismos corintios, y que esto es una concesión maravillosa que Dios les ha dado. Aún en su llamamiento, ese propósito de Dios con ese instrumento es anunciado. A Ananías, quien es el llamado a orar por Pablo inmediatamente después de su encuentro con el Señor, Dios le dice lo siguiente, porque Ananías dice: seguro, Señor, tú quieres que vaya y ore por ese, tal vez tú no te has enterado quién es esa joyita. Pero así le dice el Señor a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos hoy con esa hambre de figurar podrían levantar sus manos y decir: yo quiero lo mismo? Hoy en día, cuando se dice: heme aquí, envíame a mí, lo que se está pensando es en el hotel. Si voy a ir en ejecutiva, o si voy a ir en un mejor asiento hacia allá, donde yo le predicaré a las naciones. Pablo aquí, en 2 Corintios 4, 7 al 12, enseña a los corintios y a nosotros que lejos de que las incapacidades, limitaciones y circunstancias adversas que vivamos, lejos de que sean un impedimento para servirle a Dios, son incluso la condición que a Dios le place usar para que la excelencia del poder que actúa en el Evangelio sea de Él y no de los hombres. Es una caricatura grotesca de cristianismo la que vemos en personas que tratan de ocultar y hasta negar todo padecimiento,
toda dificultad y hasta la enfermedad, porque les han enseñado que esto ya no hace parte de un cristiano en poder. ¡Qué ridiculez! Pablo no solo no oculta sus padecimientos, sino que en varias ocasiones en sus cartas los cita, porque esa es la respuesta a los falsos maestros. Sí, a pesar de todo esto que he sufrido, a pesar de todo esto que he padecido, Pablo, por la gracia de Dios, sigue firme. Su labor se extiende como fuego en medio de los perdidos. Esa es una muestra de que el poder de Dios es el que actúa por medio de una vasija común, corriente, débil, quebradiza, poco atractiva físicamente y tal vez no con la mejor oratoria. Versículo 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. Ay no, Pablo, cancela eso ahora mismo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 4 situaciones que van en creciente severidad son señaladas por Pablo en él y en sus compañeros de misión. Pero esas 4 tribulaciones, estas 4 expresiones en creciente severidad, todas ellas son calificadas por Pablo con un mas no. Atribulados. Hay personas que pierden el empleo y pasan dificultades económicas y sus bocas se cierran para expresar el glorioso evangelio del Señor. ¿Por qué? ¿Quién dijo que la dignidad del evangelio está en cuál es tu condición económica en el momento? ¿Por qué nosotros nos callamos y nos sentimos como impedidos cuando las cosas no van tan bien en nuestra vida? ¿Es que acaso nosotros pensamos que la manera de obrar Dios vida en las personas es resaltando cómo nosotros vamos en la cúspide de la ola? No, amados hermanos, todo lo contrario. Dios siempre ha usado. Dios siempre ha usado. Dios siempre usa al que por su providencia está en el momento preciso para que sea usado, cuando entiende que en Él nada se lograría, pero que si a Dios le place, Dios obrará para glorificarse en esa debilidad. Atribulados. Y atribulados denota las presiones de este mundo malo. ¿Quién no las vive? Ese es el significado de la palabra griega aquí usada: estar bajo presión. Con toda la opresión de este mundo malo, con toda la opresión que este mundo malo ejerce sobre los hijos de Dios, física, mental, espiritual y socialmente, y aún así no angustiados. Y ese angustiado literalmente, no angustiados, es no estar confinados en un lugar angosto o apretado. O sea, las presiones de este mundo no reprimirán al que ha entendido su condición y el poder de Dios para continuar con nuestra labor para la gloria de Dios. Pablo dice en apuros, que también se puede traducir como desbordados. Las situaciones pueden sobrepasar, hermanos, nuestra capacidad de decisión, pero dice, pero no
desesperados. William Barclay, un experto en griego, lo explica así: hay momentos en los que un cristiano no sabe qué hacer, desbordado, pero aún entonces no duda que Dios hará algo. Perseguidos, literalmente cazados por sus enemigos, pero no desamparados, no abandonados por Dios. Es más, usando Dios las persecuciones para que el evangelio se expanda. Así ha sido la historia de la iglesia. Y finalmente, en este creciente vivencia de dificultades, dice derribados. Y derribados es un término usado en las justas deportivas. Noqueado, diríamos hoy. Y la traducción literal sería: pero no muertos aún. Barclay también traduce sobre la lona, pero no fuera de combate. Ahora, hermanos, lejos de que esto sea una apología a la fortaleza y determinación humana, cada uno de los calificativos que Pablo hace de estas adversidades con un más no, implica en cómo está escrito, en una voz pasiva, es un término gramatical griego, que el resultado, ese más no, es hecho desde afuera en él. Así que, amados hermanos, atribulados, en apuros, perseguidos y derribados, es algo propio de vasijas frágiles como nosotros, quebradizas. Esto viene de nosotros. Esta es nuestra condición real. Pero mantenernos firmes en la fe, sin que esto impida hacer la labor que hemos sido llamados, no viene de nosotros. No viene del esfuerzo, no viene de ponerle ganas, viene de afuera, de Dios, para que todo el poder sea de Dios y no de nosotros. Es Dios, hermanos, es Dios quien, a pesar de toda esta fragilidad, obra produciendo un resultado extraordinario para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, por supuesto que esto nos anima, por supuesto que esto nos impulsa, porque si nosotros hemos entendido nuestra condición, pero también sabemos quién es el que le place obrar a través de esa condición, amados hermanos, sabemos que no dependemos de nosotros. No tenemos que engañarnos, no tenemos por qué ponernos una careta, no tenemos por qué simular lo que no somos. Sabemos quiénes somos, sabemos nuestras limitaciones, sabemos las dificultades, pero no importa, no importa, porque finalmente a Dios le ha placido usarnos precisamente por esa condición, para su gloria y para su honra. Es Dios para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Y en los versículos 10 y 11, Pablo va a resumir, a explicar todas esas aparentes contradicciones a los ojos del mundo, paradojas, que un instrumento de Dios vive y que, lejos de ser descalificantes, son una evidencia de que si aún viviendo esto seguimos firmes, definitivamente debe ser porque es Dios el que nos sostiene. Y más adelante en el versículo 12 concluirá con el propósito soberano de Dios en ese camino doloroso del apóstol Pablo y de sus compañeros de misión. El 10 dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, aún en sus sufrimientos, anuncia a donde quiera que va el sacrificio mismo del Señor Jesucristo.
sus espaldas con cicatrices, sus ropas tal vez desgastadas, su esfuerzo en el día a día, en la predicación del evangelio, la persecución, la oposición, es tan solo un leve pero poderoso reflejo de los padecimientos de Cristo mismo. Él en su sufrimiento, con dignidad y con entereza, en su propia vida, en su maltrato, en sus vicisitudes, anuncia el evangelio. Y a la vez, el que se mantenga firme a pesar del sufrimiento, también anuncia el obrar del Señor a través de sus propias vidas. ¿Cómo puede este hombre seguir adelante? Palabra de Dios para todos traduce de una manera más entendible. Dice: donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Lo que Pablo está queriendo entonces aquí decir, lo que Pablo está diciendo entonces es que lo que él vive y que es notorio, aún en su desgaste físico, anuncia el evangelio. Porque anuncia un camino recorrido por nuestro Señor Jesucristo, y aún eso, al mantenerse firme, es usado en la salvación de los perdidos por medio de la predicación del evangelio, que debe ser predicado, pero en su propia vida también lo hace. Es decir, su vida misma, con todo el padecimiento que Dios le ha placido permitir en estos hombres, y cómo a pesar de ello continúa firmes, anuncia el evangelio y su poder. ¿Quiénes hemos tenido la concesión de parte de Dios de que en medio de nuestros momentos más oscuros, alguien que tal vez le hemos compartido una y otra vez se acerque y con sinceridad diga: yo no puedo entender cómo estás así, yo no puedo entender la paz, yo en tu lugar estaría desesperado? Y aunque eso que ven en nosotros no salva a nadie, es impactante para el mundo que nos está viendo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Sus cicatrices, sus dificultades, la persecución, sus naufragios, los robos, los peligros, lejos de ser un impedimento para su labor, son usados por Dios en su firmeza que viene de Dios obrando en él. Y reitera esto mismo, lo reafirma para que no quede duda en el versículo 11. Es una repetición, es el uso de un recurso literario que se llama paralelismo hebreo, en donde se repite lo mismo con otro ritmo y con una secuencia diferente y probablemente con otras expresiones. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La conclusión de esta enseñanza es la última y la más tremenda de las paradojas que Pablo aquí expone sin matices. Mira lo que dice el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Oh, Jesús. Que todo su desgaste, que todo su irse extinguiendo en esfuerzo, en el servicio para la gloria de Dios, aún hasta la muerte, sea usado para beneficio en la iglesia, es una paradoja en la que Dios, el poder de Dios se exalta, pero que en nuestros días ninguno quiere padecer. Es verdad, no lo queremos padecer. Es más, esta es una concesión para estos hombres. Y nosotros finalmente estamos parados sobre hombros de gigantes. Estamos parados sobre la doctrina
de estos hombres que fueron escogidos para gastar sus vidas hasta el final en martirio para que nosotros tuviésemos la bendita palabra del Señor y la expansión del Evangelio. Sin embargo, y aunque no lo deseamos, todos nosotros debiéramos estar preparados para que, sin importar la magnitud de nuestras aflicciones, poder reposar en el poder de Dios y continuar haciendo la labor, porque eso no es un impedimento, como lo han señalado los malignos. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros, les escribió a los filipenses. Y a su discípulo Timoteo le dijo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero concluir con dos aspectos. Mis hermanos, muchos de nosotros vivíamos un cristianismo sincero de corazón, pero ignorante. Es el tiempo de que nosotros desechemos la manera como nosotros vemos el mundo y vemos nuestra propia vida, aún en las circunstancias difíciles. Porque eso finalmente va a repercutir en poder ser los instrumentos útiles en las manos del Señor para lo que realmente importa. Las cosas eternas, las cosas de Dios. Una corrección de toda esa basura de parámetros externos, mundanos, malignos, que recibimos durante muchísimo tiempo tratando de evaluar si las cosas venían o no venían de parte de Dios. No desperdicie las dificultades. Y el segundo aspecto, mis amados hermanos, es cada vez que, una vez dispuestos a servirle al Señor en cualquiera sea la labor que Dios nos halle, y veamos un resultado, lejos de saltar en las alturas, lo cual es peligrosísimo, de rodillas y humillados ante Dios, esa es la mejor condición para estar cuando a Dios le place usarnos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra.